Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Familias por Adopción. En este capítulo queremos hablar de un aspecto muy complejo, pero profundamente humano. Los conflictos que pueden vivir padres y madres al enfrentarse a su maternidad y o paternidad. Vamos a conversar sobre lo que significa tomar y en ocasiones replantear la decisión de ceder a un hijo en adopción. Nos acompañará Valentina, quien vivió este proceso desde lo más íntimo de sus emociones, y también, como ha sido en capítulos anteriores, María Teresa Rodríguez, jefa de la Unidad de Adopción Regional, quien nos va a ayudar a comprender también cómo es que se acompaña a las familias en estas situaciones. Lo abordaremos con respeto, empatía y también el cuidado que merece estas situaciones. Bueno, como les decía, estamos conversando con Valentina, una madre que vivió un proceso de cesión y de retractación, y junto a ella también a María Teresa Rodríguez, jefa de la Unidad de Adopción Regional del Servicio de Protección Especializada a las Niñas y Adolescencia, con quien estamos en alianza haciendo este podcast. Así que les damos la bienvenida, muchas gracias por estar hoy día nuevamente, como dice nuestro eslogan, hablemos de adopción, ¿cierto? Valentina, mucho gusto. Gracias por entregar tu testimonio en este espacio tan valioso para nosotros. Primero quiero que nos cuentes, el inicio de todo este proceso, de tu experiencia. Primero, ¿qué significó para ti, saber que estabas embarazada, primero? Bueno, fue bien fuerte, la verdad, porque yo ya tenía una hija en ese tiempo 1 año y medio. Y esa relación de pareja y de embarazo fue bien fuerte. Lo pasé súper mal, sufrí violencia. Y cuando yo supe que estaba embarazada fue fuerte porque yo estaba recién superando esto, estaba yo sola con mi hija. Entonces igual fue como que no sabía qué hacer. Claro. ¿Qué temores te afloraron en esos momentos? Sobre todo el cambiarle la calidad de vida que yo le entregaba a mi hija y sobre todo darle una mala vida a ese bebé que venía en camino. Oye, Valentina, ¿y cuándo surgió o cómo surgió en ti entonces la posibilidad de pensar en la adopción? Surgió desde un principio porque en realidad yo caí en mi embarazo todo mi embarazo. Yo supe de cuando yo tenía como 2 semanas que estaba embarazada, pero como que seguía haciendo como que nada pasaba. Y me acuerdo que fue en diciembre que escuché en las noticias que una mujer había tenido un bebé y había como que lo mató. Y lo primero que escuché que ella tenía una niñita de 2 años, me acuerdo, y que lo primero que escuché fue que la niñita la llevaron a un servicio de comunal. Entonces eso fue muy fuerte porque yo estaba pasando en la misma situación y eso me hizo pensar muchas cosas. Pero yo siempre tuve lo de la adopción porque sabía que era una posibilidad de que le entregaran una vida mejor al bebé de la que yo le podía entregar. ¿Y qué sentías cuando considerabas esto de entregar a tu hijo en adopción? Me lo acabas de un poco adelantar, de saber de entregar una mejor vida. ¿Y qué otras cosas también pensabas? Muchas cosas, la verdad, era bien fuerte igual el tema porque igual después me decían que cuando él cumpliera 18 años podría como buscar su origen. Después igual pensaba en cómo yo le iba a explicar a mi hija, en también yo cómo iba a sobrellevar eso, porque finalmente yo siempre llevé a mi hijo y siempre lo quería. Cuando él nació y estaba en el hospital, yo siempre fui súper preocupada de él. Cada vez que lo veía me lo quería llevar, pero realmente sentía que no
no podía, tenía mucho miedo, como le decía, de darle una mala vida. Sí, te sentías un poco sobrepasada. Y si esa adopción se hubieras concretado, ¿qué esperabas para él en una nueva familia? Que tenga una linda familia, que tenga... yo para mí principalmente nunca tuve como una mamá y un papá. Y para mí siempre fue como eso, querer tener una familia. Y como le digo con mi hija, al principio me di cuenta como que no... Igual fue como feo porque tuve la ruptura de esta familia que estaba formando y después quedarme yo sola como con 2 hijos. Claro. Igual era doloroso. Entonces, principalmente yo pensaba en que, claro, yo tengo entendido que son personas, las que adoptan, son personas que tienen buenas posiciones económicas, buenas... Entonces, más que nada yo lo veía como en eso, que él tenga una buena vida, una buena compañía, una familia grande, no sé. Yo siempre esperé como un buen futuro para él en realidad. Sí, claro. Marité, bueno, todas estas experiencias siempre están tan cargadas, ¿verdad?, de emociones, de experiencias profundas. A tu juicio, y bueno, tú que estás también inmersa en todos estos procesos, ¿qué deberíamos comprender como sociedad sobre las madres que atraviesan estos procesos? O sea, yo creo que una de las cosas que normalmente desde afuera, lo primero que la gente opina o lo primero que la gente dice está más bien ligado a un cuestionamiento o a un prejuicio, un estigma, digamos, de las vivencias de estas mujeres, y muchas veces hay un cuestionamiento que dice, pucha, yo lo hubiese hecho de otra manera, si yo estuviese viviendo esta situación no habría tomado esta decisión, pero la verdad es que cada historia es distinta, es fuerte, viene acompañada también con estos sentimientos que son súper legítimos también. Por un lado, la ambivalencia, el estar o no estar, digamos, como trazando el futuro de un niño, ya sea contigo o en la entrega en adopción. Están los miedos, Valentina mencionaba el caso que ella conocía, digamos, también por los medios de comunicación, de qué va a pasar con ese hijo, de dónde va a ir, va a llegar a un hogar, una residencia, cómo será la futura familia adoptiva. Entonces yo creo que en realidad primero es como tener una mirada comprensiva de que cada historia es distinta y que no tenemos por qué juzgar cuando finalmente hay a la base, digamos, de esta decisión está lo mismo que decía Valentina recién, no es el abandono, no es el que no le importara su hijo, sino que justamente era una decisión que ella responsablemente estaba barajando como una alternativa viable para darle lo que ella pensaba en ese momento que no iba a poder entregarle. Exactamente. Bueno, volviendo contigo, Valentina, ¿cómo supiste entonces que podías acudir a la unidad de adopción, tomando en consideración además que hay también quizás poca información disponible para las mujeres que están en este conflicto con su maternidad? Verdad, no hay mucha información en internet. Lo que yo investigué sobre la adopción lo leí como en internet, como que ahí me decía que, claro, tú das al niño y como que te entregan como un apoyo, pero no hay como mucha información. Igual yo busqué las direcciones y me salió una dirección antigua. Y fui ahí, después me mandaron a otra, hasta que llegué al servicio. Y ahí la primera persona con la que me comuniqué fue con Andrés. Y bueno, y él fue la primera persona en que yo en todos esos 9 meses le conté que yo estaba embarazada. Entonces igual fue fuerte, pero fue lindo porque y ahí, primero que todo, nunca me sentí juzgada y me sentí muy acompañada. Claro. ¿Y cómo fue el acompañamiento que recibiste entonces? Cuéntanos más de ese proceso. Bueno, fue así como les digo, yo le conté así como, lo primero que sí me acuerdo fue llorar, porque yo nunca había hablado con nadie que yo estaba embarazada. Entonces él como claro me atendió y yo le conté y lloraba. Y después al otro día tuve la entrevista con la señorita y ahí ya me derivaron al hospital y ya fue como que ahí ya no pude estar más no estuve más sola. Claro. Y sobre todo ya sabía que mi hijo iba a estar en buenas manos porque yo me acerqué porque yo sentía que mi bebé iba a nacer. Yo sentía que me faltaba poquito para que naciera. Yo acudí el 27 de enero, si no me equivoco, y mi hijo nació el 4 de febrero. Wow.
Entonces, más que nada fue como un descanso para mí, porque ya sabía que mi hijo iba a estar en buenas manos, porque igual yo tenía miedo, yo pensaba, no sabía cómo era el tema de la opción, si yo iba a tenerlo al hospital y después podían decir que yo la abandoné. Eran muchas cosas, muchas preguntas que uno... Claro. Marité, en ese sentido, de acuerdo a lo que nos relata Valentina, ¿por qué es importante ofrecer un acompañamiento en esos momentos en que uno piensa flaquear, en que está esta confusión, en que uno se pregunta muchas cosas y la verdad es que llegar a la respuesta es difícil? Bueno, una de las cosas que nosotros hemos visto en la mayoría de las mujeres que acuden al servicio con una problemática como la de Valentina es estar justamente muy solas. Entonces, finalmente, cuando hay un equipo detrás que puede brindarle orientación, que puede brindarle información y sobre todo una acogida, que ellas sientan que de alguna manera tienen esa contención, por un lado para recibir la información que es necesaria para tomar una decisión o determinar algo tan importante, porque no es solamente como un trámite, sino que toda la emoción que se vuelca a lo largo de todo ese proceso. Pero también, además, digamos, como de la información, es que ellas sientan que pueden contar con un espacio seguro, reservado, donde van a ser escuchadas, donde pueden procesar estos sentimientos, donde pueden, en el fondo, ser acompañadas para ir viendo en el camino cuáles son las alternativas. Cuando uno está solo en medio de la tormenta, probablemente uno se ahoga. Y uno requiere como una mirada externa que de alguna manera pueda ir abriendo cuáles son esos como canales para poder tomar una decisión adecuada, siempre considerando que la decisión final va a ser de la madre biológica que se acerque con nosotros, digamos. No hay, nosotros tenemos una postura neutral frente a esto. La idea es poder proporcionarles, como te digo, información, orientación, apoyo, acompañamiento, vincularlas en caso de que ellas requieran algún tipo de apoyo de la red. Por ejemplo, en el caso de Valentina fue rápidamente movilizar el tema de salud, la coordinación con los tribunales también es un elemento importante. En este caso estaba solo Valentina, no había red de apoyo o social, digamos, de amistades que estuviesen al tanto de la situación, pero cuando se cuenta con ese apoyo también se involucran a estas otras personas para que justamente sean un soporte efectivo para las usuarias. ¿Y te costó mucho, Valentina, ese discernimiento después cuando nació tu hijo? ¿Cómo fue darte cuenta de que la decisión que tú quizás ibas a tener en tus manos ya no era la que en un inicio habías inicialmente pensado? ¿Cómo fue ese proceso? Bueno, fue un proceso bien que igual me costó. Porque yo siempre hice como que nada había pasado. Yo tuve a mi hijo y volví a mi casa como si nada. Y siempre en compañía de mi hija. Y claro, después cuando él estuvo en el hospital, yo siempre lo iba a ver. Pero cuando ya le dieron el alta, él fue siguiendo el proceso de las familias de acogida. Y ahí, claro, yo ya no lo vi más. Y empecé a sentir una cosa muy fea en el pecho, que me dolía. Y yo me acuerdo que me acerqué con la psicóloga, que no me acuerdo su nombre. Cecilia. Y fui a hablar con ella y yo le comenté esto que me estaba pasando, que me sentía así y como que yo de repente estaba de la nada y lloraba. Y ella me dijo que claro, lo que yo estaba sintiendo era un duelo. Y a mí jamás se me había fallecido alguien ni había perdido a alguien. Entonces eso igual me hizo darme cuenta que yo estaba sufriendo ese dolor y que iba a sentir ese vacío siempre. Pero sobre todo igual yo siempre, como le digo, siempre amé a mi hijo. Y creo que donde comen uno, comen dos. Y eso me hizo recuperarlo. Qué bonito. Ahí quizá también como señalar que el acompañamiento que se le brinda justamente está relacionado con que no haya consecuencias. Si bien es cierto, la pérdida de un hijo es una situación real, ¿cierto? La idea es que si se toma una decisión adecuada para las circunstancias en las cuales se está viviendo, digamos, esa acogida, ese espacio
de discernimiento permita de alguna manera procesar ese duelo y evitar futuras consecuencias en el ámbito de la salud mental. Eso es súper importante tanto para la madre como para el hijo, porque cuando la persona es adoptada, un niño es adoptado, y ya sabemos que es cierto, en la mayoría de edad ellos pueden conocer su historia. Entonces, en la medida que esa historia sea clara, haya sido un tratamiento respetuoso también, por supuesto que va a de alguna manera aportar en la construcción más saludable de la identidad de ese hijo, de esa persona adoptada, que después va a buscar sus orígenes. Exactamente. Bueno, Valentina, ¿cómo fue también ese proceso vivido en el hospital? ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué apoyos recibiste? La verdad que yo tenía mucho miedo. Sí, tenía miedo. Porque ante los ojos de cualquier persona yo siempre he escuchado que la opción no es bien vista. Y la verdad que yo tenía miedo de que me juzguen o que me trataran mal o que me atendieran mal. Pero la verdad que fueron súper compañeros. O sea, yo cuando llegué, yo dije que yo estaba a través de Mejor Niñez y ahí se comunicaron y la atención fue súper buena. Porque como igual sabían que yo estaba solita, el equipo que me atendió ese día fueron súper compañeros conmigo. Estuvieron súper preocupados, me cuidaron, me abrazaron, fueron muy compañeros. ¿No sentiste entonces cuestionamientos ni prejuicios en relación a tu caso? Perfecto. Bueno, Marité, como haciendo una reflexión ya respecto a lo que hoy día Valentina también nos ha querido contar, ¿cómo a nivel general también se hace como un balance de estos casos de apoyo también a este tipo de conflictos? La verdad es que haciendo una lectura rápida, digamos, por algunas experiencias, la mayoría habla de que también se trata de un tema quizás poco visibilizado, o que se tiene una visión de que aquí obviamente, si bien prima el interés de un niño, por supuesto, la mujer muchas veces es la que queda como en segundo plano, olvidada, porque esta es una decisión tan, ¿cierto?, de la persona que lo está viviendo. A nivel general, ¿qué reflexión te da eso respecto un poco también de cómo este tema genera también en la sociedad una opinión o estos mismos prejuicios con los que partimos hablando, digamos, a raíz también del testimonio que ha dado Valentina? Sí, mira, la verdad es que estos espacios Tan de ser mujer, a eso me refería. Sí, estos espacios que en los cuales uno puede de alguna manera como democratizar la información y que llegue a más personas, claramente contribuyen para la conversa, y lo que uno espera es que las familias puedan hablar más de adopción. Exacto. No solamente de esto, sino que desde distintos ámbitos. Y la sociedad también ha ido cambiando, y hoy día las mujeres, muchas mujeres, sobre todo de generaciones más jóvenes, ya no definen su identidad solo a través de la maternidad. Y muchas veces las barreras las ponemos personas más grandes, digamos, como de mi generación o de tu generación, ¿cierto? Donde finalmente uno piensa todavía de manera muy arraigada que una familia se forma de determinada manera, claro, o que una persona puede salir adelante independiente de las condiciones. Y la verdad es que yo creo que hoy día es súper relevante tener una visión centrada en los derechos, no solamente de las mujeres, sino que evidentemente del niño, tener una visión que aporte y que sea consecuente con la visión en la que nosotros nos estamos moviendo hoy día. En el fondo, cuando nosotros nos encontramos con usuarias tan conflictuadas, no hay una lectura lineal de las cosas. Hay una historia de vida que está detrás, hay antecedentes del pasado, hay antecedentes de la situación actual. Todo eso va configurando un poco estos temores o estos miedos de los cuales hablaba Valentina. Por lo tanto, la postura que uno desde a nivel comunitario, digamos, debiera tener, o más social uno debiera tener, es siempre de respeto, de dignificar en el fondo y de comprender que esta es una opción, tal vez no la primera, pero sí es una opción por la vida. Elegir que tu hijo tenga, primero, una vida, un nacimiento digno, digamos, en buenas condiciones, y segundo, brindarle aquellas oportunidades de vida que no tienen que ver solo con lo económico, sino que tienen que ver también con todo este imaginario que hay detrás de lo que hace una familia que te cuida, una familia que te protege, una familia que en el fondo va a considerar a este niño
¿cierto? Como parte de ellos, como centrado en un proceso de familia como cualquier otra. Pero eso implica, sin duda, dolor y una renuncia que va a acompañar también a las madres biológicas que ceden a sus hijos en adopción a lo largo de toda su vida. Ellas entregan un hijo en adopción y no se olvidan de eso. Y bueno, lo hemos hablado también en otros momentos a propósito del mismo tema de búsqueda de orígenes. Nosotros buscamos a las madres biológicas después de mucho tiempo, cuando el hijo ya es mayor, y en muchos casos nos damos cuenta de que estas personas han mantenido durante todos esos años la visión viva, latente, digamos, de su hijo. Por lo tanto, cuando una mujer decide entregar ese hijo en adopción, esta decisión no es fácil, no es sencilla. Valentina, si bien es cierto, llegó muy cercano al nacimiento del niño, pero ella menciona desde el momento que supo que estaba embarazada, ya esta idea estaba dando vuelta en su cabeza y procesándola, y por eso es que no es una lectura lineal o única para todos los casos. Finalmente, hay derechos esenciales que hay que proteger, el derecho a la vida, ¿cierto? El derecho a que el niño tenga una familia, pero también el derecho que tienen las mujeres hoy día de ser tratadas con dignidad y con respeto cuando se toma una decisión que también es dolorosa y que es importante, que va a impactar en todos los ámbitos, desde lo legal, desde lo afectivo, desde lo social. No, y desde el rol obviamente que cumplimos cada uno en la sociedad, nosotros como comunicadores, ¿verdad?, de también ser responsables y no juzgar también a las mujeres que tienen conflictos finalmente con la maternidad. Hoy en día quizás tendemos a romantizar mucho el hecho de que asumir una maternidad es algo tan fácil, ¿cierto?, de sostener. Así es que no, valoro mucho, Valentina, que también te hayas atrevido hoy día a contar tu historia y, bueno, finalmente decidiste asumir tu maternidad. ¿Qué emociones marcaron ese momento? Fue, bueno, yo cuando decidí retractarme, ya estaba fuera de mi plazo. Ya. Y igual cuando me comuniqué, me habían dicho que como que no era tan, como que no me habían dado muchas esperanzas de que lo pudiera retractar. Entonces el día que fui a la universidad fui como con eso de que ya no podía hacer nada. Pero claro, cuando llegó el momento de decir lo que yo sentía, hablé desde el corazón, hablé lo que sentía y para mi sorpresa la jueza dijo, ya ordeno que se lo devuelvan al tiro. Y el mismo día volvió conmigo y fue, ese día volví a dormir, porque llevaba muchos meses sin descansar. Y la verdad es que fue muy lindo, porque a pesar de todo, yo siempre, como le digo, siempre amé a mi hijo y siempre lo quise conmigo. Y sentí que aunque me costó y aunque tenía mucho miedo, lo logré, igual lo logré que vuelva a estar. ¿Y en la orientación que recibiste de la unidad de adopción al tomar esta decisión, cómo la recibiste, la valoraste? Es que desde un principio siempre me dijeron que tú te puedes retractar en cualquier momento. Uno siempre tiene la posibilidad de retractarse. Entonces fue súper comprensivo cuando yo dije que quería igual. Porque igual ese momento conllevó yo contar a todo mi círculo familiar que había tenido un hijo, porque nadie lo había sabido. Y ya ahora mirando hacia atrás, ¿qué aprendizaje rescatas de todo este proceso tan intenso? La verdad que lo que más valoro de mí misma es haberle dado la vida a mi hijo y nunca haber dejado a mi hija de verlo. Que es lo que yo siempre tenía miedo, que era como en dejar a mi hija de lado y hacerle daño a este bebé. Entonces, igual yo siento que fui muy fuerte, porque sí lo pasé mal, mucho tiempo, muchos meses, pero nunca traté mal a nadie, nunca fui mala persona, nunca nadie se dio cuenta de lo que yo estaba pasando. Entonces eso realmente me hace sentir orgullosa porque protegí a mi hijo, a los dos, y lo logré. Porque igual, a pesar de que mi embarazo de segundo bebé fue así como en silencio,
personalmente fue muy tranquilo para mí porque a comparación del otro no lo había pasado bien. Claro. Y ese fue un embarazo bonito, lo disfruté mucho junto a mi hija igual. Y si hoy pudieras hablar con una mujer que está en este conflicto con su maternidad y está pensando en la adopción, ¿qué le dirías? Que es una buena opción, porque yo, o sea, por ejemplo, yo igual el tema del aborto yo estoy de acuerdo, pero personalmente no lo haría. Y quizás hay personas que igual piensan en lo mismo y no saben mucho el tema de la adopción. O igual yo, antes de todo esto, igual yo escuchaba cosas así como que claro. No, que te los quitan, que te quitan a tus hijos y cosas así, y realmente no es así. Hay que, primero que todo, y yo creo que igual hay que buscar las herramientas como para el no cometer como error, por así decirlo. Muchas gracias, Valentina. Marité, sí, no, que escuchando a Valentina, creo que una de las, como de los mensajes que uno puede entregar es que dentro del programa de adopción no solamente vamos a trabajar para que ese niño sea entregado en adopción, o sea, hay distintas alternativas y siempre se va a privilegiar a la familia biológica por sobre, digamos, otra alternativa. La adopción es subsidiaria a la familia de origen, por lo tanto, por eso es un poco la respuesta que tuvo Valentina en el fondo, cuando ella dice hubo una mirada comprensiva, tiene que ver con que nosotros además estamos mandatados por ley de que la adopción es la última instancia, entonces claro. Finalmente hay personas que están con una situación de conflicto con su embarazo, pueden recurrir con nosotros, hay un equipo interdisciplinario que va a estar apoyándolos, que va a estar brindando la información desde lo jurídico, desde el ámbito psicosocial, para que finalmente sea la mejor determinación, y en este caso es una muestra de que hubo una buena, un buen fin, digamos, de esta historia. Sí, y nos alegramos por ello, nos alegramos también porque Valentina quiso estar aquí hoy día y nos quiso compartir con tanta valentía esta experiencia tan íntima, a la vez con tantas emociones, dolorosa también, ¿cierto? Bueno, y a María Teresa también ayudarnos a comprender cómo funciona también este acompañamiento desde lo técnico y lo humano, sin duda. Así que historias como esta, muchas gracias Valentina, muchas gracias Marité, y a ustedes recordarles que historias como estas nos muestran que cada decisión en torno a la maternidad es única, ¿cierto? Y que escuchar sin juzgar es clave también para una sociedad más empática. Recordemos que detrás de cada proceso hay emociones, hay dudas y hay aprendizajes que, como lo hemos hecho en este programa, merecen mucho respeto y cuidado. Así que agradecemos a Valentina, Marité por haber estado aquí con nosotros y nos reencontramos, como siempre, en un nuevo capítulo de Familias para Adopción. Que estén muy bien.